¿Escuchaste eso? El terror, el horror y el miedo no son para nada fantasía. Y todos podemos sentirlo. Así que esta vez, deja que te cuente una historia de verdad, para que sientas junto conmigo el terror que alguien vivió. Estás en Relatando el Terror, donde tus peores pesadillas cobran vida. Cada susurro y cada sombra revelan tus miedos más profundos. Suscríbete para que el terror crezca cada vez más. Y si te gusta el terror, déjame tu like, para saberlo. Y ahora, apaga las luces y ponte cómodo o cómoda. Sin más, prepárate para conocer el miedo real, que yo me encargo de seguir, relatando el terror. El Wendigo en Oaxaca. Me llamo Javier Ramos, soy velador de turno nocturno y vivo en Oaxaca. Llevo casi 15 años trabajando en esto, he visto cosas raras, sombras que se mueven, ruidos inexplicables, pero nada que realmente me quitara el sueño. Hasta ahora. Mi nuevo puesto es en una bodega industrial abandonada a las afueras de la ciudad, cerca de la carretera a Tehuantepec. La bodega perteneció a una fábrica textil que quebró hace años. Dicen que hubo un accidente, algo con químicos, y que por eso la cerraron. Ahora solo queda este esqueleto de concreto y acero, lleno de polvo y telarañas. Mi trabajo es simple, hacer rondas cada 2 horas, verificar que las puertas y ventanas estén cerradas y reportar cualquier anomalía. La empresa de seguridad para la que trabajo, Ojos de la Noche, asegura que es solo para evitar robos y vandalismo, pero a veces me pregunto si hay algo más. El ambiente es pesado, como si algo te observara desde las sombras. Y el silencio es casi absoluto, solo interrumpido por el viento que silba entre las grietas y los crujidos de la estructura. La primera semana fue tranquila. Hice mis rondas, marqué mi reloj de control y me tomé mi café en la caseta de vigilancia. Pero a partir de la segunda semana, las cosas empezaron a cambiar. Al principio fueron solo ruidos, como pasos en el piso de arriba o golpes sordos que venían de adentro de la bodega. Pensé que eran animales, quizás perros callejeros o roedores. Pero los ruidos eran demasiado grandes, demasiado pesados para ser animales. Una noche, mientras hacía mi ronda, escuché un aullido. No era un aullido de perro, era diferente, más agudo, más penetrante. Me quedé paralizado, escuchando. El aullido vino desde el fondo de la bodega, desde la parte más oscura y alejada. Saqué mi linterna y la apunté en esa dirección. No vi nada, solo sombras y polvo. Pero el aire se sentía diferente, más frío, más denso. Regresé a la caseta, sintiendo un escalofrío que me recorrió la espalda. Al día siguiente, le conté lo sucedido a mi supervisor, un tipo llamado Ricardo. Me miró con una sonrisa burlona y me dijo que seguramente era mi imaginación, que estaba cansado y estresado. Me recomendó tomarme un descanso, pero yo insistí en que había escuchado algo. Ricardo finalmente me dijo que iba a revisar las cámaras de seguridad, pero nunca me dio una respuesta. Las noches siguientes fueron peores. Los ruidos se intensificaron, los aullidos se hicieron más frecuentes. Empecé a ver cosas en las sombras, figuras que se movían rápidamente, que desaparecían antes de que pudiera enfocarlas con la linterna. Una noche, vi una figura alta y delgada parada en medio del pasillo. Era humanoide, pero sus proporciones eran extrañas, sus brazos demasiado largos, sus piernas demasiado delgadas. Su cabeza parecía pequeña y deforme. Me quedé sin aliento, paralizado por el miedo.
La figura me miró por un instante y luego desapareció en la oscuridad. Desde ese momento, el miedo se apoderó de mí. No podía dormir, no podía comer, solo pensaba en esa figura. Empecé a investigar sobre la historia de la bodega, sobre el accidente en la fábrica. Encontré algunos artículos de periódico que hablaban de un derrame de químicos tóxicos y de varios empleados que habían enfermado. También encontré un rumor, una leyenda que se contaba en los pueblos cercanos. Hablaban de una criatura que vivía en los bosques, un ser maligno que se alimentaba de la carne humana. Lo llamaban el Wendigo. Al principio pensé que era una tontería, una superstición de los campesinos. Pero cuanto más investigaba, más sentido tenía. La descripción del Wendigo coincidía con la figura que había visto en la bodega. Alto, delgado, con extremidades largas y una cabeza deforme. Se decía que el Wendigo podía imitar la voz humana, que podía atraer a sus víctimas con engaños. Una noche, mientras estaba en la caseta, escuché que alguien me llamaba por mi nombre. Javier. Javier. La voz era suave, casi un susurro. Pero era inconfundiblemente la voz de mi esposa, Sofía. Me levanté de la silla, sintiendo que el corazón me latía con fuerza. Sofía estaba en casa, durmiendo. No podía estar aquí. Pero la voz seguía llamándome. Javier. Ayúdame. Estoy aquí. Salí de la caseta, temblando de miedo. La voz venía del fondo de la bodega, de la misma dirección que los aullidos. Sabía que era una trampa, que no era Sofía. Pero no podía evitarlo. Tenía que saber qué estaba pasando. Avancé lentamente, con la linterna en la mano, apuntando a las sombras. La voz seguía llamándome, cada vez más cerca. Javier. Por favor. Tengo miedo. Llegué al final del pasillo, a la puerta que daba a la parte más oscura de la bodega. La voz venía de adentro. Abrí la puerta con cuidado, y entré. La oscuridad era total. Apunté la linterna, buscando la fuente de la voz. Y entonces la vi. Estaba parada en medio de la habitación, una figura alta y delgada, con los brazos extendidos. Su rostro estaba oculto por la sombra, pero pude ver sus ojos, dos puntos brillantes que me miraban con maldad. Javier, dijo la figura, con la voz de Sofía. Al fin has venido. Retrocedí, aterrorizado. Sabía que estaba en peligro, que había caído en la trampa del Wendigo. La criatura se movió hacia mí, lentamente, con pasos silenciosos. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado por el miedo. El Wendigo se acercó a mí, hasta que estuvo a solo unos metros de distancia. Pude ver su rostro, su piel pálida y demacrada, sus dientes afilados como cuchillos. Su cabeza era pequeña y deforme, con cuernos pequeños que sobresalían de su frente. Sus ojos brillaban con una luz infernal. Te estábamos esperando, Javier, dijo el Wendigo, con una voz que era una mezcla de la voz de Sofía y un gruñido animal. Tenemos hambre. La criatura se abalanzó sobre mí, con una velocidad increíble. Intenté defenderme, pero era demasiado tarde. El Wendigo me derribó al suelo, y empezó a desgarrar mi carne con sus garras y dientes. Grité de dolor, pero nadie me escuchó. Estaba solo, a merced de la bestia. Mientras el Wendigo me devoraba, pude ver otras figuras que salían de las sombras. Eran otros Wendigos, más pequeños y delgados, que se unían al festín. Eran una familia, una manada de monstruos que se alimentaban de la carne humana. Morí en la bodega abandonada, mi cuerpo destrozado y devorado por los Wendigos.
Mi alma quedó atrapada en ese lugar maldito, condenada a vagar por la oscuridad para siempre. Nadie encontró mi cuerpo. Ricardo, mi supervisor, simplemente reportó mi desaparición. La empresa de seguridad contrató a otro velador, que pronto corrió la misma suerte. La bodega sigue abandonada, un lugar de terror y muerte donde los wendigos danzan en el viento negro. Murieron en la bodega. Dicen que se pueden ver las sombras de los wendigos, bailando en los pasillos. Dicen que si te acercas demasiado, te llamarán por tu nombre y te invitarán a unirte a su danza macabra. Pero no te acerques. No los escuches. Porque si lo haces, nunca más volverás a ser el mismo. El viento negro te reclamará.